invitarlos a mirar la inclusión desde una perspectiva distinta, no como un deber, sino como una estrategia que fortalece nuestra cultura organizacional, potencia la innovación y genera un valor sostenido en nuestra empresa. Para esta conversación contamos con una invitada de lujo, es Carolina Pérez. Ella es conferencista, consultora, docente, con más de 19 años de experiencia acompañando instituciones públicas y privadas en este proceso de transformación cultural con foco en la inclusión, en la diversidad y la no discriminación. Carolina es también fundadora de la Academia Latinoamericana de Inclusión, ha llevado su mensaje de cambio por todo Chile y afuera también, ha trabajado con equipos directivos, líderes, áreas de recursos humanos y comunicación. Este espacio es solo el inicio, al final les contaremos cómo seguir profundizando en estos temas con nuestro curso asincrónico y muchas gracias por estar aquí, los invitamos a participar activamente en el chat, encuestas que les hagamos durante la charla y aprovechar este espacio con las preguntas que tengan. Carolina, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Irene. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están conectando en este día miércoles 8 de octubre. Y tal como lo comentó Irene, esto es un espacio de educación. Es fundamental, desde mi punto de vista, poder armar procesos de educación para todos los equipos de trabajo en procesos de cambio. Esto es un trabajo que vamos a realizar, una charla que en este comienzo es participativa, se divide en tres partes. La primera parte vamos a definir un poco de lo que significa esta palabra que existe hace un poco más de 20 años. Ya lo vamos a colocar con un poco más de ahínco aquello. Y la segunda parte que tiene que ver con unas definiciones que estoy absolutamente segura que ustedes las deben conocer, conceptos, palabras que lo han escuchado a través del tiempo, lo tienen dentro de sus organizaciones, dentro de las empresas, tanto en espacios públicos como privados, en colegios, en universidades, pero esta charla en específico tiene que ver con inclusión, diversidad y no discriminación. Entonces, siéntanse en absoluta libertad de poder preguntar lo que ustedes quieran. También va a haber un espacio al final para las preguntas o comentarios que ustedes quieran realizar. Y la tercera parte también de esta charla tiene un contexto bastante emocional, que es uno de los tantos aprendizajes que tenemos en nuestra vida, muchos a través de la alegría, muchos a través del dolor, muchos a través del placer, y otros también a través de los espacios kinestésicos, visuales y auditivos. Pero principalmente esta charla va relacionada a inclusión, diversidad y el área de no discriminación. Entonces, lo primero que les quiero preguntar, pero algo muy cortito, si quieren lo pueden escribir en el chat para poder comenzar, porque comenzamos de esta manera para saber sobre qué suelo estamos pisando. Tanto a Irene, Mario, Cristian, Marianela, Aline, Francesca y las personas que se están sumando. ¿Qué entienden por inclusión? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza o al cuerpo, al alma, cuando hablamos de inclusión? ¿Qué es? ¿A qué les sabe? ¿Qué les moviliza? ¿Qué es inclusión? Ya que hablamos tanto de ello, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué les suena? Tal cual, lo que escribe Irene. ¿Qué entendemos por inclusión? Por favor, ya sea el micrófono, pueden desactivarlo o escribir. Participación por igual de todos y todas. Perfecto. Aceptación, dice Jaime Norambuena. Gracias, Jaime. ¿Qué más? Inclusión. Aceptación, está ahí. Participación de todos y todas. ¿Qué más? Inclusión. Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Qué más? Inclusión. Para mí está relacionado con bajar las brechas o limitantes. Súper. Entonces tenemos una buena base. Las personas que quieren seguir escribiendo, estupendo. De esta palabra que hay mucho, mucho, mucho material para poder trabajar y es preciosa porque efectivamente es una definición que lo vamos a revisar al final. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me cuentan, por favor. Ahí estoy compartiendo.
Un segundito. Un segundito. Vamos a hacerlo así. Irene, ¿se ve la presentación? Sí se ve, pero está en el ¿Sí? formato de vista, no presentación. Ahí sí. Ahí está el formato de presentación. Perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Inclusión, Diversidad, Equidad, No Discriminación. Y la pregunta del millón, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Esta es una palabra que comienza a escucharse aproximadamente hace unos 20 años, 20, 22 años, no más que eso, pero el objetivo fundamental de la palabra inclusión fue dar a conocer, a visibilizar un grupo determinado de personas que en esos años exclusivamente tenía que ver con las personas en situación de discapacidad, ya que había un léxico que incomodaba a muchísimos, que comenzó con minusvalía, luego pasó por invalidez y muchas otras terminologías. Pero se instala la palabra inclusión en muchas partes del mundo con este objetivo de cambiar un paradigma, de comenzar a ver a las personas con discapacidad como un sujeto de derechos, ¿cierto? Y dentro de las empresas, por supuesto, de la misma manera, y los estados partes también. Entonces, la palabra inclusión es un globo gigantesco que existe hace aproximadamente 2 décadas. Pero hoy día, año 2025, específicamente acá en Chile, considerando la cantidad de personas que trabajan en inclusión, ya sea a través de la ley 21.015 o 21.275 con el gestor de inclusión laboral, comienza a cambiar este prisma, no solamente en temáticas de discapacidad, sino que también en un amplio, amplio, amplio grupo de personas que vamos a revisar posteriormente. Entonces, la palabra inclusión también se convierte en una especie de plasticina. Una plasticina que todos hemos jugado en algún minuto de nuestra vida con plasticina, se amolda un poco a las definiciones de los distintos estados partes, por otra parte también a las empresas, a las universidades también, cuando incorporan cursos de formación general dentro de su parrilla educativa. Y de la misma manera en los colegios. Los colegios trabajan mucho con la temática de inclusión y no discriminación y afortunadamente trabajar en los colegios implica un desarrollo bastante particular que uno se da cuenta con los niños y niñas que son otras generaciones y estos temas ya no son parte de su léxico, de una nueva educación para ellos, sino que son parte de su vida absolutamente cotidiana, de sus actividades de la vida diaria cotidianas. Entonces se agradece. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando buscamos esta palabra, que es primera vez a lo mejor que la escuchamos? Bueno, lo que hacemos, ahora existe ChatGPT y muchas otras aplicaciones, pero cuando solamente existía Google u otros buscadores, vamos a ver lo que respondía Google hace por lo menos unos 7 años atrás. La definición que tenía Google es un concepto para dar respuesta a la diversidad. En esos años dije, voy a buscar diversidad. Y salía, es un concepto para dar respuesta a la inclusión. Entonces, finalmente era un loop que la verdad no terminaba nunca, era como el símbolo del infinito. Cada una de las empresas ha gestionado políticas públicas de inclusión, las cuales son bastante amplias y se agradece muchísimo. Hay algunas que partieron por discapacidad y otras ya están trabajando definitivamente con muchos otros grupos. Tal como les mencionaba en el principio de la charla, vamos a revisar estos grupos que han sido o subrepresentados, también hay grupos humanos que lo mencionan así, o grupos que han sido históricamente invisibilizados, que afortunadamente hoy día forman parte de esta gran palabra. Se los presento. Pueblos originarios, comunidad migrante, disidencia sexual y LGTBIQ+, que ya vamos a ir a esa palabra. Mujeres,
personas con discapacidad, personas mayores e infancia y adolescencia. Esos son los grupos que han sido históricamente invisibles y hoy día forman parte de la palabra inclusión. Todavía no la hemos definido. Entonces, cuando vemos esta lista, vemos que hay cosas bastante particulares. Primero, las dos palabras que dice personas. Personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Persona con discapacidad la determina una convención internacional y personas con discapacidad el Estado de Chile, ya que ellos mencionan que la persona en situación de discapacidad es porque lo genera el entorno, tanto las barreras físicas como sociales y actitudinales. La palabra personas mayores hoy día, si ustedes revisan en las distintas plataformas de los estados, se van a poder observar que personas mayores hoy día ya es parte del léxico de la legalidad y de la obligatoriedad dentro del correcto uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes mencionan personas mayores, personas con discapacidad, están hablando de sujetos que tienen derechos. Por esa razón, ya no se ocupa más adulto mayor o tercera edad, que se hablaba antiguamente de aquello. Entonces, siguiendo esa lógica educativa, es persona perteneciente a un pueblo originario, persona en situación migratoria o persona perteneciente a la comunidad migrante, persona perteneciente al colectivo LGTBIQ+, personas con discapacidad, personas mayores, etc. Entonces, es muy importante, ya que hoy día todas las menciones, las políticas públicas y normativas que sean creadas, van a ser creadas con la palabra persona. Ahora, ¿qué significa LGTBIQ+, para las personas que no lo conocen? Es una sigla que identifica L, lesbiana, G, gay, T, trans, B, bisexual, I, intersex, Q, queer y mucho más, porque existen tanto denominaciones como orientaciones sexuales como identidades de género. Entonces, este es el grupo que ha sido, los grupos que han sido históricamente invisibilizados. En más de una ocasión me han mencionado mujeres. Y es curioso porque mujeres somos el 54,3% de la población mundial. Y sin embargo, ha sido históricamente un grupo invisibilizado. Entonces, ¿por qué motivo estamos hablando de inclusión y qué es lo que ocurre, la relación que tiene la palabra inclusión con discriminación? Siempre se ha hablado que la antítesis es la palabra exclusión y la antítesis de inclusión es discriminación. Vamos a revisar desde dónde viene eso. Hoy día lo que estamos conversando, la charla que estoy realizando, tiene que ver con la ausencia de juicio, la ausencia de prejuicio, perdón. Así que cualquier consulta que tengan, por favor, como les comentaba también, menciónenla en el chat, que va a estar Irene atenta a aquello. Y también yo atenta al micrófono, ¿sí? Porque tengo extendida la pantalla por completo, entonces no los puedo observar. El sesgo inconsciente es una de las herramientas fundamentales para poder hablar de inclusión y no discriminación. ¿Por qué motivo? Porque el sesgo inconsciente es una frase que nos lleva a comprender cómo funciona nuestro cerebro y por qué motivo nos comportamos, cómo nos comportamos. ¿Por qué motivo en muchas ocasiones decimos palabras que ni siquiera sabemos de dónde vienen? ¿O por qué nos incomoda tanto la actitud de alguna persona? ¿O por qué me molesta tanto también ciertos, por ejemplo, el observar a una persona que tenga un color de piel diferente? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? El cerebro, siendo una máquina preciosamente perfecta, que afortunadamente no se ha estudiado por completo, lo cual me llena de felicidad, y ojalá no se termine de estudiar por completo, ocurre que cuando ustedes abren una nuez y la observan desde arriba, la nuez es la imagen física perfecta
muy bella de lo que significa observar un cerebro desde arriba. Al estudiar neurociencias para la educación, aprendí que si ustedes extienden el cerebro y lo extienden en su completa magnitud, mide aproximadamente 850 metros. Me dice, pero ¿cómo? Si eso ya es demasiado. Bueno, hay que contabilizar todos los procesos neuronales, etcétera, y es gigante. ¿Cómo cabe todo esto dentro de este cráneo, considerando que tiene 6 capas de protección el cerebro? De humedad, temperatura, etcétera. Lo protege de todo. Entonces, es esta máquina que no se puede dejar de cuidar. Lo que ocurre con esta máquina es que esta máquina no filtra la información que ingresa. Ingresan casi 8 millones de informaciones por segundo al cerebro. Ustedes dicen, ¿cómo parece autopista? Efectivamente, es una verdadera autopista de información que ingresa y no tiene cómo filtrarse. Esa información que ingresa al cerebro queda ahí plasmada como un dogma, sobre todo cuando somos pequeños y pequeñas, sobre todo. Entonces, ingresa esta información, se queda ahí, pero la pregunta es, ¿cuál es la información que queda ahí? ¿Qué es lo que escuchamos o lo que vemos cuando somos pequeños y cómo queda plasmada? Bueno, yo creo que acá los voy a llevar a la infancia y es una de las herramientas más interesantes de observar de dónde vienen todos estos paradigmas y también dogmas que se quedan en nuestra educación, por supuesto, también dentro de aquello. Todos, todas o algunos fueron al jardín. En el caso mío era jardín infantil, en la generación de hoy día ya no sé cuál es la denominación exacta, preprimaria, primaria, no estoy segura, pero todos fuimos a primero básico, acá en Chile, comenzando nuestra enseñanza. Y cuando comenzamos esa enseñanza básica nos enseñan y nos entregan un lápiz y nos entregan también un bloc, ¿cierto? Una hoja grande para poder dibujar y nos enseñan, nos dicen que por favor, niños, dibujen un tema libre. Y ese tema libre puede estar dado por cualquier cosa. Era un tema libre, pero generalmente, y lo he consultado también con muchos docentes, me dicen siempre dibujan la casita, la casa, el sol, la montaña, un árbol o una chimenea, pero se repite mucho ese dibujo, específicamente ese dibujo. Y dentro de ese dibujo, la profesora cuando estábamos en el colegio nos decían, niños, este es el lápiz color piel. Y el lápiz color piel era el beige o el rosa pálido, ¿cierto? Para nosotros. Y queda inmediatamente dentro de nuestro cerebro que eso es el color, o sea, ese es el color piel y no había otro. En una caja que nos compraban de 12 colores o una chiquitita de 6 colores, pero siempre estaba el beige ahí. Y con ese color nosotros pintábamos el color, hacíamos eso para identificar el color piel. Y después se refuerza esta información cuando avanzamos en vida y acompañamos a nuestras madres, nuestros tías o nuestros abuelos y nos damos cuenta que el color piel no termina ahí, sino que vamos y las acompañamos y compran una media o una panty. ¿Cuál es? Entrégueme esa, por favor, la color piel. Y se repite, y no solamente se repite, sino que se refuerza la información de que hay un solo lápiz y hay un solo color de media, color piel. Afortunadamente, año 2025, Faber-Castell crea una tremenda gama que son como 260 tonos de color piel o más. Entonces, se agradece que eso también exista. Son espacios que quedan, esa información queda en nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo se genera este sesgo inconsciente? El sesgo inconsciente es un atajo mental. Es un atajo mental que realiza el cerebro para dar respuesta de manera rápida y alerta a una pregunta que ustedes pueden estar haciendo frente a su jefe, que les hace una pregunta para rápida respuesta, o están frente a alguna situación que les genere incomodidad o estrés y deben responder. Entonces, ¡pum!, se levanta esta alerta, sale esta información de nuestro cerebro, hace como un bypass para hacer un atajo mental y da una respuesta. ¿Cuál es el problema de esa respuesta? Que no necesariamente es la más idónea.
Y en muchas oportunidades decimos, ¿de dónde salió esta palabra? ¿De dónde? ¿Cómo dije esto? ¿Cómo dije esta locura? No pensé, perdona, uno dice, disculpa, no pensé en decir esto. Bueno, por eso se llama sesgo inconsciente. Al igual que cuando ustedes van manejando y quieren doblar, adelantar el vehículo y se adelantan un poquito y observa que no haya un punto ciego para no chocar el auto contigo. Finalmente, el sesgo inconsciente tiene que ver con eso. Atajos mentales de la información que tenemos, que hemos tomado durante la vida completa y determinan posteriormente nuestro comportamiento. Me gustaría saber, por favor, si se entendió lo que es un sesgo inconsciente para poder avanzar. Les agradezco mucho las respuestas, tanto por micrófono como por chat. ¿Se entendió? Irene, agradezco también si me puedes echar una manito con eso. Entendió perfecto, Carolina, muchas gracias. Gracias, súper. Entonces, vamos a continuar con estas definiciones. Esto es un puzzle de muchas definiciones. Después va a cuajar, como mencionamos acá en Chile, todo esto. Avanzamos a otras palabras. Equidad e igualdad, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son palabras diferentes? No significan lo mismo, pero funcionan de manera indivisible. La equidad funciona como un conjunto de herramientas para llegar a igualdad de condiciones con los demás. Equidad, conjunto de herramientas para llegar a igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esto es un ejemplo muy claro que quizás lo han escuchado o lo han visto. Los invito a que vayan a una cancha de barrio, que vayan a una cancha de fútbol, que estamos todos ahí en esa cancha de barrio. Y de repente queremos observar y no alcanzamos ver la cancha porque hay un cerco, por ejemplo, una muralla. Una persona alta, quizás de 1,90 m, si el cerco mide 1,70 m, por supuesto que va a poder ver el partido de fútbol. Pero una persona que mide 1,50 m, 1,60 m no lo va a poder hacer. Buscamos algo para poder apoyarlo, dejamos una caja de tomates o cualquier caja que encontramos por ahí. La persona se sube y puede ver también el partido. Pero resulta si encontramos una niña de 4 años o 6 años, difícilmente va a lograr ver el partido. Entonces encontramos 7 cajas para poder ayudarla, o 4 cajas, y esta niña sí lo va a poder disfrutar. A eso se refiere la equidad. En este caso, que fue un ejemplo burdo, pero ejemplo al fin y al cabo, las cajas son la equidad para que lleguen a igualdad de condiciones con los demás. De la misma manera, el concepto que vamos a ver a continuación, que se llama género. ¿Por qué Carolina puso una S entre medio? Porque existen muchos tipos de géneros. ¿Es distinto a sexo? ¿Será lo mismo, sexo y género? Revisemos. Lo interesante es por qué vamos a pluralizar esto. Porque, como les comentaba, no necesariamente existe uno. Existe más de uno. Y lo vamos a revisar. Definamos sexo, ¿ya? Es lo primero. Porque desde esta definición se van a desglosar varias otras. Sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Diferencias biológicas. Ojo, y esto es independiente, y lo destaco, independiente de que hayan personas que se sientan o no identificadas con esta diferencia biológica asignada al nacer, ¿ya? Entonces, los que estábamos en la cancha de fútbol, nos vamos a la sala de parto a revisar sexo, efectivamente. Y estamos en esta sala de parto y nace el bebé, tiene pene, es niño, para acá, ¡pum! Nace un mellizo, o no tiene pene, tiene vagina. Perfecto, es niña, para acá. Eso es sexo, una diferencia biológica. Es un sexo asignado al nacer. Ahora, ¿qué tiene que ver género con esto? ¿Será lo mismo? ¿Por qué hablan de género hoy día? Existen departamentos de género, direcciones de género en las universidades, lo cual he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ellos. En las empresas también.
el trabajo de género, equidad de género, muchas cosas. Bueno, vamos a revisar género y les pido que se queden con la primera frase. Género. Identifica las características socialmente construidas. Sexo, diferencia biológica. Género, característica socialmente construida. Vamos a revisar el resto. Que definen y relacionan los ámbitos del ser y del quehacer, y aquí comenzamos, femenino y masculino, dentro de contextos específicos. Entonces, el género es una construcción social, el sexo es una diferencia biológica. Esa es la diferencia. Ahora, les voy a realizar un ejemplo, porque siento que uno con los ejemplos aprende bastante. Y para eso le voy a pedir a Irene, que es mi compañera en Colaboro Learning, si me puede ayudar. Irene, ¿estás por ahí? Por supuesto. Súper. Irene, no sé si las personas que están conectadas te están viendo en cámara. Sí, yo estoy en cámara. Perfecto. Irene, te voy a hacer unas preguntas y tú me contestas sí o no, ¿ya? Irene, ¿tú te sientes identificada con tu sexo mujer asignado al nacer? Sí, Yo también. ¿Te sientes identificada con tu género femenino socialmente construido? sí, Vale. ¿Tú tienes el pelo largo? sí. Yo tengo el pelo corto. Irene, alguna vez en tu vida, no que lo utilices todos los días, ¿alguna vez en tu vida has ocupado falda o vestidos? Sí, de grande. Cuando Ya, chica me vestía solo con ropa de niño. perfecto. Yo jamás he utilizado un vestido ni una falda. ¿Alguna vez has ocupado chalas o tacos en tu vida? Sí, Yo nunca. Yo siempre he ocupado zapatos o zapatillas. Entonces, ¿qué es lo que les queremos mostrar con esto? Ella se siente identificada con su sexo asignado al nacer, yo también, como mujer. Nuestro género, ambas nos sentimos identificadas con el femenino, yo también. Pero la expresión de nuestro género es distinta. Irene con su pelo largo, yo con mi pelo corto, ella ocupó vestidos, yo jamás he ocupado un vestido. Ella ocupó tacos, yo nunca he ocupado un taco. La expresión de nuestro género es la distinta. ¿Se entendió? Me gustaría saber si la explicación se entendió. ¿alguien tiene alguna duda? Sería bueno que nos dijera en este minuto si le Sí, quedó algún... para poder avanzar también. No, todos dicen bien claro, Ya, Carolina. ya, me quedo tranquila. Ahora, ¿cómo se construye el femenino y el masculino? Esto que tiene que ver tanto con inclusión. Es muy interesante, porque todos y todas construimos realizamos esta característica socialmente construida. Y es muy interesante. Cuando nacemos, específicamente las niñas, a los 2 días nos colocan un aro al nacer. ¡Paf! A mí no me preguntaron a los 2 días, 3 días si quería colocarme aro o no, pero nos colocan un aro, ¿cierto? ¿Cómo nos van a confundir con el niño? Bueno, dicho esto, no solamente es el aro la distinción. Si todos los que estábamos en la cancha de fútbol y que nos fuimos a la sala de parto, nos vamos también a ver al niño o la niña que nació, si vamos, por supuesto, a ver a la niña claramente, le vamos a comprar el gorrito rosado, ¿cierto? Si es niño, un piluchito, como se menciona acá en Chile, de color celeste. Y si, por supuesto, puede ser de color neutro, como lo mencionan, un blanco, pero de todas maneras el zapatito celeste si es niño y si es niña, el zapatito rosado, ¿cierto? Esa es una de las primeras, ya estamos construyendo como primera instancia el género. Después avanza este día. El chapecito para la niña, el chape, ¿cierto? Un chape acá. El niño, mantener su pelo corto. Después avanza más el tiempo y continúan creciendo. La niña con su vestido y algunas con ese zapatito de charol, que recuerdo también haberlo tenido en los años 80. Y el niño
con su camisita, con sus bototos, con sus zapatos fuertes. Entonces, ahí se va construyendo el género. Por eso es tan interesante poder trabajar toda la temática de inclusión en su magnitud y comprender que son conceptos que están mucho más cerca de lo que pensamos y también son conceptos que son socialmente construidos que en algún minuto pueden eventualmente constituir un acto de discriminación o un eventual prejuicio o etiqueta. Vamos entonces a revisar el último concepto, que es una de las palabras más maravillosas que se ha construido, que se llama interseccionalidad. Sí, parece trabalenguas, lo sé. Esta fotografía, que me costó bastante encontrarla, porque si ustedes buscan interseccionalidad en una de las plataformas tecnológicas, le van a salir un montón de cosas, pero la interseccionalidad es particularmente bella. ¿Por qué motivo? Porque se crea esta palabra para que los distintos países a través del mundo puedan crear políticas públicas y normativas en sus países para proteger a los grupos que mencionamos al principio de la charla. Pero no solamente a uno, sino que a todos. Y sobre todo cuando una persona pertenece a dos o más de esos grupos. ¿Qué está hablando Carolina con esto? Vamos a revisar con ejemplos como lo hablábamos hace unos minutos atrás. Voy a hacer una escalerita, una pequeña escalera, para contarles y darles un ejemplo de la protección de la interseccionalidad. ¿A qué se refiere con una persona interseccional? Una mujer. Ya pertenece a un grupo invisibilizado. Mujer. Otra escalerita. Que esa mujer es persona en situación de discapacidad. Otra escalerita. ¡Pum! Es una mujer lesbiana. Otra escalera más. ¡Pum! Es persona mayor. Entonces tiene 4 razones, pertenece a 4 grupos invisibilizados. Esa persona pertenece a la interseccionalidad. ¿Dónde hay que colocar ojo? Que es probable que esas 4 características hagan que esa persona sufra episodios de discriminación. Vamos a colocar un hombre, perteneciente a un pueblo originario, y que, de cualquier pueblo originario, y que también, ¡pum!, es un hombre migrante que pertenece a un pueblo originario, y si le sumamos también que era persona mayor, también tiene 4 razones o 3 razones para formar parte de la interseccionalidad. Entonces, las políticas públicas de los países es importantísimo que crean estas normativas para la protección de estos ciudadanos y ciudadanas. Ahora, si tenemos la posibilidad de hacer un resumen de lo que estamos conversando, sería que estos sesgos inconscientes, esta máquina maravillosa que es el cerebro, en la cual ingresa información que no se filtra, información que solo ingresa, que no tiene cómo filtrarse, desde lo que comenzamos a ver, a escuchar, a olfatear, a sentir con nuestra lengua, a palpar con nuestras manos. Todo eso ingresa a nuestro cerebro y se transforma en una información, y cuando necesitamos dar una respuesta rápida, se transforma en un atajo mental, como cuando queremos ir por una calle para evitarnos el taco, ¡pum!, y decimos algo. Y eso que decimos, o la manera en la cual nos relacionamos, o los gestos faciales que podemos hacer, no necesariamente son los más idóneos. Y se crea este sesgo inconsciente. Sesgo inconsciente que también lo podemos recordar cuando nuestros padres nos decían que me ha pasado con jóvenes en las universidades y en los colegios, que no saben por qué motivo no opinan, no dan una opinión. Y revisando las historias, y creo que esto a ustedes les va a resonar un poquito, cuando nos decían, mijito, siéntese acá, por favor,
pero estoy hablando con el papá, así que usted no opine. Esta es una conversación de adultos, así que ahora, calladito, sentadito en la mesa, usted no opine. Teniendo 4 años. A los 7 se repite la misma actitud. El niño se sienta, estamos hablando con el papá, tranquilo, ¿ya? Más respeto, usted no opine. Ese niño sigue creciendo y resulta que cuando tiene 11 años y va a un cumpleaños de los primos, allá están los primos en esa mesa chiquitita, acá los adultos. No hay una interacción, no hay una relación entre los niños y los adultos. Y ya cuando ese niño, que después tuvo 11 años en su preadolescencia, ya tiene 15 y visita la casa de sus compañeros de curso, amigos, el padre de uno de los amigos le dice, y usted joven, cuénteme, ¿qué opina? El joven no opina. Le dijeron desde chico que no tenía nada que opinar cuando era pequeño. Posteriormente se refuerza la información. Entonces después, como un sesgo inconsciente, se mantiene en silencio. Siente que no tiene mucho que opinar. Y esto se repite mucho en los jóvenes y también cuando ustedes conversan con ellos en las universidades ocurre también. Este sesgo inconsciente o el mismo, se lo voy a colocar como ejemplo posterior, este sesgo inconsciente genera prejuicio en otras personas. Y el prejuicio lo que hace es generar una etiqueta. Esto en las empresas, cuando se trabaja con la ley de inclusión laboral, la 21.015, o también con la contratación de personas migrantes, o también con la contratación de empresas que realizan a personas privadas de libertad, o también, en fin, a muchas personas se genera una etiqueta. Y les voy a contar que hace un mes atrás, o 3 semanas atrás aproximadamente, realicé una charla muy parecida a esta en una empresa, solo de sesgo inconsciente, y fue clarísimo cuando paso por uno de los pasillos ingresando al auditorio y escucho que mencionan, acuérdate, la señora esta, como tan jodida la señora, esto fue textual lo que escuché, tan jodida la señora, la gordita esta, la que tenía cara de china. Eso fue lo que escuché. ¿Qué es lo que ocurre? Esa señora con toda seguridad tiene nombre, absolutamente con toda seguridad. El comentario y el tono fue muy despectivo. Y lo otro, no sabemos si la persona era china, coreana, japonesa, vietnamita, tailandesa, no tenemos idea. Entonces se cuelga esta etiqueta tal cual cuando ustedes van, toman un colgador de ropa y lo dejan colgadito en el closet. Y no se sale más esa etiqueta. Y ha mermado laboralmente también la vida de muchas personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos 3 ítems? Al final, y es lo que queremos evitar, y acá donde comenzamos a dar un cierre a la charla para poder dejar abiertos los comentarios, como les mencionaba Irene, la discriminación. Lo que necesitamos evitar a toda costa es la discriminación. Cuando realizo esta charla, para mí es muy importante que las personas que están conectadas pueden estar en este minuto tomando once, yendo en su auto, a punto de enviar un correo electrónico, quizás contestando algún WhatsApp. Bueno, en esta parte de la charla es donde les pido por favor, porque estamos a muy pocos minutos de concluir, y darle el pase a ustedes para poder conversar, es donde les solicito que, por respeto a la fotografía que viene a continuación y el cierre que vamos a realizar, todo les va a ser como un puzzle donde vamos a cerrar esto, ¿ya? Entonces, les pido que por respeto, si necesitan mandar un correo, si se pueden esperar unos pequeños minutos y también si van a enviar un WhatsApp. Probablemente la fotografía que viene a continuación la conocen, pero a lo mejor no necesariamente el fondo de por qué motivo necesitamos a toda costa trabajar por la educación de la no discriminación.
A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Su nombre, Daniel Zamudio. Como ejercicio práctico, les pido que saquen cuentas considerando el mes de qué edad tenía Daniel Zamudio. Lo que van a escuchar a continuación, por eso es que les solicitaba el respeto, ya que a raíz de este evento, se crea una de las políticas públicas más importantes del país, que es la Ley 20.609 o la Ley Antidiscriminación. Lo pueden buscar si quieren en YouTube o también en Google. Lo que les voy a relatar tiene que ver con el informe de la muerte de Daniel. Si alguien no conocía esta historia, les quiero contar que Chile se paralizó por completo. Chile por completo se paraliza con lo que ocurre con Daniel Zamudio, un joven de 24 años que se acerca al Parque San Borja y se encuentra solo. Parque San Borja que queda en Santiago de Chile, muy cerca de uno de los hospitales públicos más famosos de la capital, que se llamaba Posta Central. Daniel estaba en este parque y se acercan 4 personas a Daniel, increpándolo con un nivel de violencia verbal descomunal. Daniel no sabía si le estaban hablando a él o no, y quiso arrancar y no pudo. Hizo un intento, no pudo. El segundo intento lo hizo, tampoco pudo. Y el tercero, definitivamente, no lo lograron, no lo pudo hacer. Se acercaron estas 4 personas, lo maltrataron mucho verbalmente, y al tratar de arrancar, intentando hacer este juego de ping-pong, de tratar de moverse de ahí, lo empujaron, ya que no podían, ya que querían mantenerlo encerrado. Entonces, Daniel intenta escapar y no puede, lo empujan. Y al empujarlo a Daniel y a dejarlo en el suelo, comienza un nivel de violencia tan fuerte a nivel físico, comienzan a propinarle patadas en su torso y en su espalda, en su estómago, en sus piernas. Daniel pidiendo ayuda muchas veces. Fue absolutamente inútil. Las 4 personas estaban desesperadas porque ellos se dieron cuenta, que Daniel iba a seguir gritando por el nivel de dolor que estaba recibiendo. Y continuaron adelante a tal punto que lo primero que hicieron fue fracturar una de las costillas de Daniel. Este es el informe del Servicio Médico Legal de Daniel Zamudio. Y cuando le quebraron una costilla, él gritaba, continúan golpeando, realizan una fractura expuesta de radio y cúbito de su antebrazo. Y Daniel definitivamente no paró de bramar del dolor. Como estaban tan desesperados de que la ayuda podía llegar a Daniel, no quedaron contentos con maltratarlo verbalmente y con patearlo, ya dejarle una fractura expuesta. Estas 4 personas lo que hicieron, toman una roca de 6 kilos de peso y la lanzan repetidamente sobre el cráneo de Daniel Zamudio, trizando su cráneo y deformando su rostro. No quedando contentos con eso, Daniel ya no podía emitir ni una sola palabra. Toman un cigarro, encienden un cigarro y queman las muñecas de Daniel Zamudio. Ambas muñecas las queman con cigarrillo. Uno puede pensar hasta cuándo termina esta sesión de tortura. No había terminado, porque ellos tomaron una botella, la rompen la botella y con el gollete, con el filo de esa botella, desnudan el torso de Daniel Zamudio y tatuaron 3 esvásticas sobre el pecho de Daniel, una de ellas sobre el pecho y 2 más en la espalda. 7 horas de tortura tuvo Daniel Zamudio frente a 4 personas.
hasta que llega a la posta central, lo llevan a la posta central, alguien lo lleva a la posta central, llega completamente irreconocible. Poco a poco se fueron dando cuenta del rostro de Daniel Zamudio mientras fueron pasando los días. ¿Qué fue lo que hizo tan distinto, tan diferente, tan distante, tan terrible para que Daniel Zamudio recibiera semejante golpiza? Ser un joven gay. Nada más, ni nada menos. ¿Qué tiene que ver esto con inclusión? ¿Por qué hay un relato tan fuerte en inclusión? Fui una de las personas que estuvo 24 días afuera de la posta central, porque vivía a 3 cuadras de ahí. Y me llamaba profundamente la atención cómo, refiriéndonos a los grupos invisibilizados, cómo las personas mayores llegaban con sus nietos a dejar velas a la posta central, esperando que esto nunca más se repitiera, y les enseñaban a estos nietos, esto no puede volver a ocurrir. Las cámaras en la prensa escrita, también las radios llenaban afuera la posta central de cómo era posible que un episodio tan brutal ocurriera. A nadie le interesaba si a mano izquierda mía había una persona de un pueblo originario, no importaba. Lo único que queríamos era recibir una noticia que no queríamos que llegara. A mano derecha también no importaba si la persona era de la República del Congo, de China, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, no interesaba de qué parte era del mundo. Estaban solamente seres humanos esperando lo mejor para Daniel, su familia y sus seres amados. Hasta que desafortunadamente el 27 de marzo del año 2012 sale el parte médico que nunca quisimos escuchar, que Daniel Zamudio fallece el 27 de marzo del año 2012. Desafortunadamente, las políticas públicas, y esta no es la excepción, son creadas, muchas de ellas, a través del dolor. Ley Zamudio, Ley Cholito, Ley Emilia, Ley Ricarte Soto, Ley Karin. Entonces, la pregunta ¿es necesario que ocurran eventos de esas magnitudes para crear normativas, políticas públicas para la protección de los ciudadanos? Yo pensaría que no. Pero desafortunadamente la realidad se impone, porque a Daniel tuvieron que torturarlo durante 7 horas. ¿Para qué? Para que una política pública se creara, pero no de manera inmediata. Porque ¿saben qué? Lo que muy pocas personas saben es que la ley antidiscriminación estuvo 7 años durmiendo en el Congreso Nacional. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asesinan a Daniel Zamudio. 3 meses después, sale en vigencia en el diario oficial la ley 20.609. Vuelvo y pregunto, ¿de qué hablamos entonces cuando estamos hablando de inclusión? Hace 1 año atrás fui a un colegio y una niña de 14 años se acerca y me pregunta, ¿y usted cómo lo define? Y le dije, no tengo idea. Me dijo, ¿no sabe? No. Claro, porque al ser 19 años trabajando en este tema, ser directora de una academia, trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile durante 13 años con este tema, debería saber, ¿no? No, no debería saber. No. No tiene que haber una respuesta para esto. Sin embargo, la reflexión de ella me sirvió para poder hacer un concepto personal y entregárselos, porque es una palabra plasticina. Y dentro de esa plasticina les puedo entregar con todo el amor del mundo lo que para mí significa inclusión. Para mí la inclusión es la educación, la deconstrucción y la práctica
de la no violencia. Nada más. Educación, deconstrucción y práctica de la no violencia. El trabajar únicamente en discapacidad bajo la obligatoriedad de una ley nos deja consejo. El trabajar en una sola área de personas mayores nos deja consejo, porque con toda seguridad esa persona mayor probablemente sea perteneciente a un pueblo originario, o esa mujer está en situación de discapacidad, o esa mujer también sea parte del colectivo LGTB, o esté en un tránsito para cambiar para realizar su identidad de género como lo desea. ¿En qué me afecta a mí el apoyar los procesos de cambio de otras personas? En nada. Por lo tanto, educación, deconstrucción y la práctica de la no violencia. Escuchemos más a los niños y a los adolescentes, que cuando voy a realizar charlas a los colegios, el principal pero no son ellos, son los padres. Y es ahí donde tenemos que trabajar hoy día. Les agradezco profundamente la presencia, el haber estado en esta charla, que está creada, por cierto, con muchísimo cariño, al equipo de Colaboro Learning, y también los dejo en la oportunidad de abrir el micrófono y leer en el chat y dar su opinión para que podamos dialogar. Irene, dejo el espacio libre. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Te agradezco mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría que pudieran responder las consultas que hemos hecho en el chat o que puedan participar desde sus consultas personales, por favor. Por ejemplo, ¿qué primer paso concreto podrían dar mañana para avanzar hacia una cultura más inclusiva en sus propios equipos o en sus áreas de trabajo? O cualquier comentario que tengan en relación a lo que estábamos conversando, también feliz de poder escucharles. Sebastián. Hola Carolina, gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es un poquito de política pública, fíjate Carolina, que quería saber desde tu punto de vista qué políticas se han implementado de buena forma o cuáles no. Sobre todo lo digo porque las empresas hoy día están obligadas a este famoso cierto cumplimiento del 1% laboral, y hoy día creo que aumentó, o sea, perdón, aumentó un 2%. Y eso genera harta distorsión, te diría yo. No sé si la palabra distorsión es la correcta, pero genera harto tema. Entonces quería saber un poco, y también un poco saber tu opinión, y también qué crees tú que podría ser como lo correcto justamente para que esta como política de inclusión estratégica, que es el nombre del webinar, sea lo más acorde posible. A ver, la ley 21.015 creo que ha sido un paso interesante, pero ha sido también un poco, a ver, se suma ahora que va al 2%, ¿cierto? La ley 20.015 que comienza con un 1% se va a sumar al 2%, aumenta la contratación, pero aumenta la contratación luego de que el 80% de las empresas haya cumplido con el mínimo del 80%, haya cumplido con el 1%. Ahí recién se suman 2%. Ahora, ¿cuál ha sido qué es lo que se puede realizar? Primero, ampliar un poco el espectro de lo que significa, no única y exclusivamente, la temática de discapacidad. La persona con discapacidad, al ingresar a la empresa, también ingresa como un sujeto de derecho, pero de deberes también. Uno de los principales problemas que ha existido es que se solicita el Registro Nacional de Discapacidad y las personas con discapacidad no necesariamente lo quieren sacar. Siento que al ingresar a un trabajo tienes que participar como un sujeto de derecho y de deber también, como te comentaba. En relación a las políticas públicas efectivas, siempre pensé que el 1% es demasiado para un país en el cual se crea la ley 20.422, que es la primera ley de discapacidad, o sea, no la primera, pero la que
la antecede otra, que es básicamente establecer normas de igualdad e inclusión social. Pero cuando se crea la ley 20.422 en el año 2010, habla también de la temática laboral, no de una obligación, pero sí habla de un espacio laboral. La referencia es que el 1,74% de las personas con discapacidad terminan la enseñanza superior. Por lo tanto, como en el año 2018, cuando sale una política pública del 1% de contratación, vamos a tener a todas las personas con discapacidad con los grados de competencia necesarios para trabajar dentro de las empresas. El número no da. La realidad es que no da. Entonces, las experiencias que he tenido dentro de las empresas ha sido muy positiva. No ha sido baja, no, ha sido muy positiva. Pero también por otra parte me mencionan, Caro, no existe la persona para atrás. No tenemos personas con las competencias que necesitamos para el cargo y es una realidad. Entonces, pasar del 1,74 de personas que han terminado la enseñanza superior a pasar al 2% de obligación dentro de las empresas a la contratación, creo que se aceleraron muchísimo, es un punto de vista personal. Creo que hay una aceleración muy grande en la contratación, siento que eso no debió haber avanzado de esa manera, y pienso humildemente que esto debió haber comenzado a la inversa, que se debería haber capacitado a personas con discapacidad antes de colocar un número de obligatoriedad, ya que la enseñanza, tanto básica como media y por sobre todo superior, es absolutamente nueva dentro del ambiente de discapacidad, la parte de educación superior. Entonces, creo que estamos frente a una política pública que está sumamente acelerada. No es que sea mala, sino que está acelerada. Pero un 2% de contratación es mucho. Hay países que tienen un 3 y un 5%, pero por supuesto que es directamente proporcional al nivel de educación que tienen. Entonces, yo pienso que tiene que ir por ahí. Y segundo, aumentar las políticas creo que una de las políticas más importantes es la antidiscriminación, porque protege a 14 grupos de personas, incluyendo mujeres, también, y muchos otros, muchos. Hay una nueva, perdón, hay una encuesta, disculpa, no, me perdí con eso. Entonces siento que lo más importante es la educación. Hay que educar a las trabajadoras y trabajadores, o colaboradoras y colaboradores. Hay que educar en esta temática. Y recursos humanos también, la gerencia de personas, cuando me dicen, Carolina, tengo que despedir personas y no sé cómo hacerlo. Y es un vínculo emocional que hay ahí también. Entonces, siento que más allá de la obligatoriedad de colocar una soga al cuello, tanto al mismo Estado como a las empresas, es primero proporcionar la educación necesaria para saber cómo poder actuar en este tipo de espacios, detener el asistencialismo hacia las personas con discapacidad, que hay mucho asistencialismo, y generar normativas y políticas de inclusión dentro de las empresas que generen un cambio de paradigma, y me refiero a la charla que tuvimos recién, que no solamente sea en un grupo determinado de personas, sino que sea interseccional. Muchas gracias, Carolina. Un placer. Tenemos otra pregunta. Más que pregunta, agradecerle a Carolina. Es de Francesca. De verdad fue una instancia increíble, cercana y muy fácil de entender con los ejemplos que diste. Gracias, Francesca, qué bueno. Sí, es importante dar ejemplos que sean muy cotidianos. Aprendemos desde muchas maneras y también desde el ejemplo. Entonces siento que una de las maneras más importantes de aprender es a través del ejemplo. Yo tengo una pregunta, Carolina, que me queda dando vuelta. A lo largo de la charla vimos cómo la inclusión no es solo un tema de justicia o derechos, es también parte de una cultura, ¿cierto? Desde tu experiencia, ¿qué señales concretas crees tú que podría dar una empresa, ya que estamos todos en el rubro, una empresa para demostrar que la inclusión es parte de su cultura de crecimiento y no solo esta campaña aislada de ponerse las tiritas con arcoíris o el día de venir con algún tipo de parafernalia, sino que es algo concreto dentro de la empresa? Crear políticas de inclusión.
dentro de las empresas que sean interseccionales. Afortunadamente, es la menor cantidad de empresas con las que hacen lo que tú mencionas, ¿cierto? Las banderas y todo, o hacemos todo inclusivo. Me he topado que son las menores. Afortunadamente, gran parte de las empresas con las que he trabajado o trabajo, me doy cuenta que hacen un gran trabajo. El trabajo que ha hecho las empresas no es menor. Y también el trabajo que ha hecho, bueno, independiente del gobierno, el Estado en general, ha hecho una gran pega dentro de las contrataciones y también de las capacitaciones. Entonces, pero esto es un tema de tiempo. O sea, tenemos que, mira, yo que trabajo mucho en la temática de derechos humanos, creo que el derecho humano número uno es el derecho humano al error, y nos damos bien poco espacio para el error, para ser bien francos, porque hoy día los gestores de inclusión han tenido una mochila muy grande sobre los hombros, súper grande, y es como, ok, hago mi trabajo y también tengo que ser gestor de inclusión. Entonces, también el estudiar para gestor de inclusión y dar la prueba no es algo fácil. La prueba de gestor de inclusión no es para nada fácil. Entonces, cuando se quieren cumplir con las políticas públicas como la 21.015 más la 21.275, no es algo fácil y creo que las empresas están avanzando bien. Entonces, pero insisto, es un tema de tiempo. Más que aconsejar, yo creo que es tener un poco de paciencia. Esto apareció en el año 2018. Ahora recién este año se aumentó a un 2%. Lo que más se necesita es educación. No podemos también tener focos, por ejemplo, si hablamos de migración, que después cometan un acto de discriminación hacia una persona con discapacidad, mencionándolo como el cojo, el inválido, en fin. Pero tampoco podemos permitir que esa persona con discapacidad que ingresa a trabajar cometa un acto de discriminación con una persona mayor o que le diga el negro, el aquí, el allá. O sea, es bidireccional. La educación debe ser absolutamente transversal entre todos los equipos de trabajo. También muchas veces dirigen las charlas hacia los líderes, pero también está gerencia, está el corporativo, están las otras personas. Entonces, debe ser una educación absolutamente transversal, Irene. No puede ser que hayan algunas personas que sepan la información, o ocurre también con retail. El retail como las mesas de atención, pero detrás de las mesas de atención hay muchos otros colaboradores, muchos otros trabajadores también. Entonces, debe ser la enseñanza de manera transversal y para todos y todas. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que más cuesta cambiar al interior de una organización cuando se empieza a trabajar en inclusión? ¿Es la cultura, los liderazgos, las creencias individuales? ¿Por dónde conviene empezar generalmente? La verdad es que es la creencia colectiva más que la individual. Es como cuando se juega billar, cuando se juega pool, que le pegas a la pelota y genera una bataola de comentarios o de problemas que son más colectivos que individuales. En la temática de discapacidad, efectivamente, hay mucho asistencialismo. Esa es la primera barrera con la que nos encontramos. En LGTB, la discriminación potente y dura que existe hacia la burla todavía, hacia hombres y mujeres lesbianas o personas que están en tránsito, que las tratan rarísimo, es muy fuerte. Me topé con una organización y fue durísimo, de una persona que estaba en proceso de transición, y uno de sus compañeros de trabajo se subió arriba de la taza del baño para mirar cómo la persona orinaba. No tiene ningún tipo de, no cabe en ningún espacio eso. Entonces, siento que lo más difícil ha sido trabajar en colectivo, trabajar en equipo, y realmente para poder sacar los procesos adelante, sea cual sea. Y mientras no exista una política de diversidad e inclusión, es súper complejo seguir adelante, porque no hay un marco, no hay un marco en el cual desenvolverse. También el que sepan que existen personas que las van a apoyar, que si sienten que alguien cometió un acto de etiqueta o prejuicio sobre ellos, saber que pueden con quién refugiarse, y eso tiene que ver con una política de inclusión muy bien creada de manera transversal. Gracias, Carolina. ¿Hay Gracias. alguna otra pregunta, alguna impresión? ¿Alguien que quiera participar antes de cerrar este webinar?
a través del chat, a través de abrir el micrófono, como ustedes deseen. Vi varios emoticones, hay varias cositas y cosas, pero no sé si alguien más quisiera. Marianela, ahí está Marianela, no sé si Marianela quiere preguntar algo, comentar algo. Ella está, se agradece muchísimo. Pero eso, yo creo que lo principal, sobre todo en el área empresa, es poder crear políticas efectivas y que sean fiscalizadas dentro de la organización. Pero lo otro, se está avanzando mucho, eso es algo que debo destacarlo, se está avanzando. Es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, y los cambios culturales cuestan. Ahora, un dato no menor, Irene, gracias por recordarme. El último informe que se entregó de todas las universidades que se dedican a la temática de igualdad salarial en el mundo, dieron a conocer, para que te des cuenta el tiempo que toma, que la igualdad salarial a nivel mundial se va a lograr en el año 2089. Entonces, yo por lo menos no voy a estar viva para poder verlo, pero sí las generaciones que vienen. Entonces, la única manera de acortar esas brechas es con educación. Y mientras más educamos, más vamos a acortar esa brecha. De que no sea en el 2089 y que los hijos puedan disfrutar de ello también. ¿Cierto? Que puedan observar este cambio de paradigma. Carolina, te agradezco mucho la instancia de hoy. Les agradezco a todos haber venido a entablar esta conversación sobre inclusión. Recordemos que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando de caridad, de corrección política o temas blandos, estamos hablando también de competitividad, de innovación, de personas que quieren quedarse y crecer en la organización que las ve, que las respeta y las potencia. Incluir es reconocer, además, que las empresas no solo crecen por lo que hacen, sino por cómo lo hacen y con quiénes lo hacen. Hoy en día eso es sumamente visible, es sumamente poderoso además para las marcas. Y comprender que el talento no tiene una sola forma, una sola voz. Los equipos más diversos y, ojo, bien gestionados son los que mejor se adaptan y aprenden a crear futuro, ¿ya? Así que nos vamos con este mensaje. Espero que les haya gustado. Los esperamos en otra instancia. Pronto vamos a lanzar un curso con Carolina sobre inclusión para incluirlos en las empresas y que todos puedan generar esta sinergia y este proceso de una forma bien gestionada, como les decía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber tenido la oportunidad de conversar con todos, de gestionar esta charla. Lo agradezco muchísimo y por sobre todo, repito, los cambios son lentos. No esperen que las organizaciones o vuestras empresas avancen tan rápido para que, como dicen, no dispararse en los pies. Hay que tener paciencia y también que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, por supuesto, pero de deberes también. Y de la misma manera, tiene que ser una persona que les eduque a todos y todas. Así que muchas gracias, Irene. Un placer. Adiós, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias.